En Tenochtitlan aparecen estas palabras: tonacas, tonacasihuas, tonacatecutli, tonacatlalpan, intonacayot en el Códice Florentino. Pero si yo digo tonacayo, estamos aquí varios y digo tonacayo, sí estoy diciendo nuestro cuerpo, literalmente nuestra carne. Claro que hay una variante. En la Huasteca hoy en día, yo lo he escuchado en muchos pueblos y en la casa decíamos así: totlacayo, nuestro cuerpo. Totlacayo, porque tlacatl es persona, es gente. En el México antiguo era hombre y mujer, tlacatl, aunque hoy lo usamos tlacatl para hombre, varón, y cihuatl para mujer. Sí va cambiando el idioma, pero yo uso más, digamos, totlacayo para decir nuestro cuerpo. Ahí sí se entiende una variante, pero es la misma lengua náhuatl. Y la construcción se parece, ¿verdad?